prestando atención a la dirección de la lámpara que es la palabra de Dios, la que ilumina nuestro camino. La Escritura es esa luz que en medio de la oscuridad en la cual nos hallamos, en medio de la oscuridad en la cual nos debemos mover, no solo nos permite conocer quién es Cristo, quién es Dios, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas en todas las áreas de nuestra vida. Es más que suficiente, porque es segura. Necesitamos prestar atención a la palabra de Dios como si nuestra vida dependiera de ello. Y es algo a lo que debemos entregarnos continuamente. Continuamente. Debe ser una prioridad para el creyente. Y Pedro lo explica, lo expresa de esta manera. Dice, continuamente hasta que Cristo vuelva, al final del versículo 19, a la cual, hablando de la palabra, hacéis bien en prestar atención hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Llegará el día cuando Cristo regresará a esta tierra. Será un día glorioso. Un día en el que Cristo alumbrará con todo su fulgor a toda la creación. No habrá recoveco de oscuridad en todo el universo. No habrá recoveco de impiedad y de malicia y de pecado cuando estos nuevos cielos y nueva tierra sean establecidos. Llegará el día cuando Cristo brillará de esta manera. Cuando brillará en toda su plenitud, en toda la creación y en el corazón del creyente. Pero mientras ese día no llega, caminamos a la luz de la Escritura, anhelando que llegue la luz de Cristo a esta tierra. El testimonio de la palabra de Dios en todo, absolutamente todo lo que dice, sin peros ni señales, sin excepción alguna, es seguro, es la garantía final, es la certeza que tenemos, es una certeza inalterable en todo lo que afirma, porque es más segura. Así que la única conclusión lógica, si la palabra profética, la Escritura es más segura, la única conclusión lógica es que le prestemos atención. Sería lo más coherente. No solo eso, sino que también es un mandato. Pero lo más coherente, si entendemos qué es la Escritura, es que le prestemos atención. Que la escuchemos y la obedezcamos. En este pasaje también aprendemos una segunda razón por la que debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios porque es confiable. No solo es segura, sino que también es confiable. Veamos una vez más los versículos 20 y 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En estos dos versículos, Pedro establece que la razón por la cual la palabra de Dios es confiable es porque se origina en Dios y no en el hombre. Se origina en Dios y no en el hombre. Y Pedro está presentando la misma verdad desde dos perspectivas diferentes. Primero dice en el versículo 20 y en la primera mitad del versículo 21 que la Escritura no es asunto de interpretación personal. No es el resultado de la voluntad de hombres. Pero luego afirma que la Escritura es el resultado de la acción directa del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, impulsando, moviendo a hombres para que estos hombres escribiesen exactamente las palabras que Dios quiso comunicar. En otras palabras, si la Escritura no se originó en el hombre, pero sí en Dios, entonces es digna de toda confianza. En todo lo que afirma, en todo lo que dice, sea cual sea el área a que se aplique, es digno de confianza. De hecho, dicho de otra manera, si yo cuestiono
o yo pongo en tela de juicio cualquier palabra, cualquier frase, porque me suena un poco raro, cualquier capítulo porque no tiene sentido a la luz de cierto X y X y X descubrimiento, o cualquier libro porque se me hace difícil entender que alguien pensase de esa manera, cualquier cosa que está en este libro, si lo cuestiono, si lo pongo en tela de juicio, entonces lo que estoy haciendo realmente es cuestionando a Dios. Porque la palabra se originó en Dios. Y si la palabra no es fiable, si yo no me puedo fiar de este libro, yo no me puedo fiar de Dios. Y si yo no me puedo fiar de Dios, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Apaga y vámonos. No tiene ningún sentido que estemos aquí reunidos esta mañana. El hecho de que la Escritura sea la palabra de Dios nos obliga a aceptar su testimonio como válido, verdadero y confiable. Y esta confianza absoluta que tenemos en este libro, esta confianza absoluta que transmite este libro, se debe a que no se originó en el hombre. Fijaos cómo lo expresa Pedro en el versículo 20 cuando dice: ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pedro estaba escribiendo esta epístola a un grupo de personas, un grupo de creyentes que estaban siendo embestidos por las herejías de los falsos maestros. Estaban siendo embestidos por ataques de hombres que no eran nada más que hijos de Satanás, que estaban intentando arrastrarlos. Y estos hombres, estos falsos maestros, negaban la segunda venida de Cristo. Negaban que Cristo iba a volver otra vez. De tal forma decían que si Cristo no va a volver para juzgar a la iniquidad, porque ya vino una vez, si no va a volver para traer su juicio sobre las naciones y sobre el pecador y sobre el impío, entonces vivamos para el pecado, disfrutemos de la lascivia. Eran esclavos de su propia corrupción, de su propia sensualidad, de su propia avaricia. Y estos falsos profetas, obviamente, para defender sus argumentos, lo que estaban haciendo era acusando falsamente lanzando acusaciones, falsas acusaciones contra Pedro. Y le están diciendo a Pedro y también a Pablo y al resto de los apóstoles que estaban esparciendo cuentos por ahí. Historias sin sentido. Este mensaje, decían, de que Cristo regresaría para condenar al pecador, que regresaría para juzgar al impío y salvar a los suyos, no es nada más que una fábula que Pedro se está inventando para meteros el miedo en el pueblo. Nosotros tenemos un mensaje que os libera. Tenemos un mensaje que os permite disfrutar de la vida. Pero Pedro responde a estos ataques diciendo: ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Esto no significa que la Iglesia tenga una interpretación oficial que todos tenemos que aceptar como tal, como funciona el magisterio en la Iglesia católica. Esto tampoco significa que cada creyente pueda tener la interpretación que le dé la gana sin tener en cuenta a la Iglesia. Sin tener en cuenta el resto de hermanos y hermanas en Cristo cuando te dicen: oye, hermano o hermana, creo que ahí estás un poco equivocado por esta y esta y esta razón. Pero lo que sí significa, lo que está hablando Pedro en este contexto, es que ninguna profecía de las Escrituras es producto de las explicaciones del propio profeta. Pedro está hablando de la interpretación del profeta y no de la interpretación del lector. Es decir, si es Dios quien da la profecía, si fue Dios quien dio su revelación profética, entonces si se originó en él, es Dios mismo el que tiene que explicar su palabra profética, el que tiene que interpretarla. El lenguaje que usa Pedro es un lenguaje que nos recuerda la historia de Daniel y Nabucodonosor. En Daniel 2 leemos como el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño. Y ese sueño lo dejó turbado.
Y estaba tan turbado y tan preocupado por ese sueño que decide llamar a todos los sabios de su reino y decirles, tuve un sueño, quiero que me lo expliquéis, quiero que me lo interpretéis. Pero Nabucodonosor mismo entendía que si ese sueño venía de Dios, la explicación del sueño tenía que venir de Dios y no de los hombres. Entonces, ¿qué hace? Dice, ¿sabes qué? No te voy a decir el sueño, sino que vas a tener que venir a mí con el sueño y la explicación. Porque si realmente vino de Dios, Dios te va a dar a ti ese sueño, te lo va a explicar, te lo va a decir y te lo va a explicar. Y yo lo que quiero es esa interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel coge, leemos en Daniel 2, llama a sus amigos y les pide, por favor, orad conmigo. Y dice, orad ¿para qué? No solo para que Dios me revele el sueño que tuvo Nabucodonosor, sino para que Dios me dé la interpretación del sueño. Para que Dios me dé la explicación del sueño. Y Dios respondió y le reveló el sueño a Daniel y además se lo explicó. ¿Y por qué Pedro está usando ese tipo de lenguaje en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20? ¿Por qué está usando un lenguaje que nos hace pensar en esta historia? Y es porque los falsos profetas no niegan la escritura. Usando el ejemplo que acabo de dar, el falso profeta no diría que el rey de Nabucodonosor no tuvo el sueño. Sino sí, claro que tuvo un sueño, por supuesto. Pero ¿qué hace el falso profeta? El falso profeta tuerce la explicación de las Escrituras. Tuerce la interpretación de las Escrituras. Volviendo al ejemplo de Daniel, el falso profeta le daría el sueño adecuado, pero lo interpretaría de su propia voluntad y no de Dios. Y por eso los falsos profetas son tan peligrosos. Porque usan la palabra. Suenan muy bíblicos, suenan muy correctos. No solo tienen el lenguaje bíblico, usan versículos, algunos bien y otros muy mal. Y si nosotros no prestamos atención a la palabra, si nosotros no conocemos la Escritura, podemos acabar creyéndonos sus mentiras. Si tú hablas con estos falsos profetas que estaban atacando a este grupo de creyentes, te dirían, por supuesto que Jesús vino. ¿Quién va a negar tal cosa? Nosotros no estamos negando que Jesús viniera. Él vino y vivió cerca de unos 33 años, murió en la cruz de Calvario y Dios lo resucitó al tercer día y lo ascendió a los cielos. Pero ahí se queda la historia, nada más. Cristo no va a volver a reinar. Por lo que Pedro, cada vez que estaba hablando de la segunda venida de Cristo, según estos falsos profetas, lo que estaba realmente era torciendo las Escrituras. Era de lo que lo acusaban. Estaba tergiversando la interpretación del Antiguo Testamento. Y estos falsos profetas están diciendo, Pedro no entendió, se está inventando fábulas ingeniosas, fábulas humanas, para hacernos creer cuentos de viejas. Sin embargo, el apóstol dice, no solo la profecía viene de Dios, sino que aún la explicación que quedó registrada en la Escritura sobre esa profecía también viene de Dios. Pedro sabía que en ese momento Dios estaba dando el Nuevo Testamento a la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque en 2 de Pedro 3, versículos 15 a 16, habla de Pablo y de los escritos de Pablo. Y de cómo los falsos maestros los tuercen, y lo dice, como tuercen el resto de la Escritura. Mete en la misma categoría que la Escritura del Antiguo Testamento a los escritos de Pablo. Pedro entendía que en ese instante Dios estaba dando el Nuevo Testamento a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que realmente escribía Pablo? ¿Qué es lo que realmente escribía Pedro? Básicamente, estos hombres lo que escribieron, movidos por el Espíritu Santo, no fue nada más que las explicaciones del Antiguo Testamento. Explicaron el Antiguo Testamento. Y Pedro acaba de afirmar que aún esa explicación no se origina en el hombre, sino que en Dios. Así que estos falsos maestros estaban equivocando cuando les estaban acusando de escribir cuentos y fábulas sin sentido. Porque lo que Pedro escribió, lo que tenemos recogido en la Escritura, lo que forma parte del canon bíblico, es la palabra de Dios.
no se originó en el hombre, no es asunto de interpretación personal. Este es un versículo importantísimo, porque este versículo es la confirmación de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los dos testamentos, nuestra Biblia, son la palabra de Dios. Por lo tanto, son confiables. Confiables. ¿Por qué? Porque lo que Moisés reveló en el Antiguo Testamento no se originó en él, no fue un acto de voluntad humana. Pero lo que Isaías escribió acerca de lo que Moisés dijo, tampoco fue un acto de voluntad humana. Y lo que Pablo escribió explicando lo que Isaías dijo y lo que Moisés escribió, tampoco fue un acto de voluntad humana. Ninguna palabra recogida en la Escritura es fruto de un acto única y exclusivamente de la voluntad del hombre. La palabra de Dios no nace en la mente del hombre. Por lo tanto, no está sujeta a las limitaciones y al pecado del ser humano. Por eso es perfecta. Por eso confiamos en ella. Por eso nos peleamos por predicarla y estudiarla. Sea profecía o sea la explicación de la profecía, nada se origina en el hombre. Este libro que tenemos en nuestras manos, este libro, de tapa a tapa, debe ser escuchado. Debemos prestarle atención, debemos obedecerle, porque este libro no es producto originado en la mente del hombre solamente. Este libro es la palabra de Dios. Tal como Pedro afirma al final del versículo 21, diciendo, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto es el meollo del asunto. ¿Por qué decimos, cuando veíamos en el primer punto, la primera razón por la que debemos escuchar la palabra de Dios, que es segura? ¿Por qué decimos que la palabra es segura? Porque hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Y por qué decimos ahora que la segunda razón por la que debemos prestar atención a la palabra es porque es confiable? Porque hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta verdad es fundamental para nuestra fe. Fundamental. Elimina la inspiración de la Escritura y destruirás el cristianismo. Spurgeon lo dijo de la siguiente manera: si eliminamos la verdad de que la Escritura es la palabra de Dios, destruimos el corazón de la única religión verdadera. Fin de la cita. Vivimos en una época en la que se cuestiona la fidelidad de la Escritura. Pero nosotros somos la iglesia. Si somos salvos, somos la iglesia. ¿Y sabes qué es la iglesia? Es columna y sostén de la verdad. Vamos a levantar en alto la palabra y vamos a defenderla y declarar y afirmar y defender su inspiración y su inerrancia y su suficiencia y su autoridad, porque es la palabra de Dios. Es en ella donde tenemos el testimonio confiable de Cristo Jesús. ¿A dónde puedes ir a conocer a Cristo si no es en la palabra? Y si ese testimonio no es confiable, ¿a qué Cristo vas a poder conocer? Debemos prestar atención a este libro. Debemos defender que la Escritura es digna de confianza. No podemos aceptar nada que la contradiga. Por muy sofisticado que suene, por muy popular que sea esa nueva idea, nada que la contradiga puede ser aceptado o tomado como válido. Solo la Escritura es la palabra de Dios. Solo. ¿Tú te das cuenta que no tienes ningún otro libro en tu casa como este? Nada, ninguna otra posesión
que tengas, ya no sean libros, sea lo que sea, de la que puedas decir, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el único libro, Pedro está diciendo, que ha sido escrito por el Espíritu Santo, quien impulsó, quien inspiró la traducción de la Biblia de las Américas a hombres para escribir lo que Dios quiso decir. Literalmente esta palabra inspirar, se dice por inspirar, la idea es impulsar, empujar, mover. Y es un término náutico, de navegación. Y se usaba para hablar de cómo el viento llenaba las velas de un barco y lo impulsaba por encima de las olas del mar. Con lo que Pedro, al usar este vocabulario, está ilustrando cómo fue la inspiración. Está diciendo que los escritores bíblicos izaron sus velas y permitieron que el Espíritu Santo soplase el aliento divino y los moviese de tal manera que cada palabra que escribieron, palabras humanas, son la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Una diferencia importantísima. Esos hombres fueron dirigidos por el Espíritu Santo de tal manera que sus palabras humanas son palabras de Dios. Es la razón básica y esencial, elemental, por la que la Biblia es confiable. Para todo, para todo. Prestamos atención a todo lo que la palabra tenga que decir y diga, sea sobre el tema que sea una cuestión de cómo educar a tus hijos, sea una cuestión de cómo amar a tu esposa, cómo respetar a tu marido, cómo servir en la iglesia, cómo ser sabio con tus finanzas, cómo vivir en santidad, sea lo que sea, cómo enfrentar una depresión, sea lo que sea, nos sometemos a este libro porque este libro no es un producto que se generó y se creó por sí mismo en una mente humana porque quiso, sino que es la palabra de Dios. Es fidedigno en todo lo que dice porque es el resultado de la acción directa de Dios y no del hombre. Y qué importante es esto en el contexto de 2 de Pedro, y estamos ya terminando. Recordad la razón por la que Pedro afirma que la Escritura es segura y confiable. La mencioné al principio y sé que he hablado mucho. Pero los falsos maestros estaban negando que Cristo volvería con gloria y poder para rescatar a los suyos, pero también para juzgar a los pecadores. De ahí que acabasen predicando un falso evangelio que afirmaba que era posible ser salvo y aún así vivir siendo esclavo de la corrupción de este mundo. Pero Pedro responde y dice, si no me creéis a mí, si no creéis lo que digo de la transfiguración, de que Cristo se iba a volver para condenar al pecador, juzgar al pecador y rescatar a los suyos, entonces creed lo que la palabra tiene que decir. Porque la palabra claramente enseña que Cristo volverá, claramente enseña que Dios va a juzgar el pecado. Así como Dios juzgó el pecado en el mundo antiguo y destruyó a todos. Y con la misma manera como juzgó el pecado en Sodoma y Gomorra, Cristo, cuando venga, va a destruir a sus enemigos y va a juzgar al pecador. Pero también, de la misma manera como Dios supo rescatar a Noé del medio del juicio, de la misma manera como Dios supo rescatar a Lot de medio del fuego y la destrucción de Sodoma y Gomorra, de la misma manera Dios puede rescatar a los suyos del medio de su juicio. Por lo que no tienes por qué sufrir la ira del Rey. Porque hoy es el día de la salvación. Cristo no ha venido para juzgar. Hoy es el día en el que puedes darle honra y someterte a su señorío. Hoy es el día en el que puedes reconocer que solo Él es el único Salvador, que solo en Él tienes el perdón de los pecados, que Dios lo ha exaltado por encima de la creación y que tú quieres obedecer y empiezas obedeciendo, arrepintiéndote de tus pecados. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que necesitas prestar atención a la palabra de Dios. Pero recordad también lo que mencionaba al principio,
que estas dos razones por las que debemos escuchar la palabra y obedecerla han sido dadas a creyentes, no a incrédulos, aunque obviamente, como habéis escuchado, tiene implicaciones para los incrédulos. Pero está hablándole a creyentes y nos está diciendo, como creyentes, que solo los justos serán librados del juicio de Dios. Y los únicos que son justos son aquellos que han sido hechos partícipes de la naturaleza divina, usando el lenguaje del versículo 4 del capítulo 1. Aquellos que han escapado de la corrupción de este mundo. Aquellos que manifiestan que han sido salvados porque se esfuerzan con diligencia, añadiendo a su fe virtud, a la virtud piedad, a la piedad dominio propio conocimiento, el conocimiento perseverancia, la perseverancia fraternidad, la fraternidad amor. Gente que abunda en las virtudes que reflejan y manifiestan el carácter de Cristo, de un corazón reformado y transformado por el poder del Espíritu Santo, gracias al mensaje del Evangelio. Esos que viven así son los que pueden tener la certeza y estar seguros de que no caerán bajo juicio de Dios. Por tanto, a ti también te digo como mi hermano y hermana en Cristo, presta atención a la palabra de Dios, escúchala y obedece. Presta atención al mensaje del Evangelio. Presta atención a lo que Pedro tiene que decir en su epístola, que solo los que crecen pueden tener la seguridad de que recibirán entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol nos está llamando a examinarnos y nos está pidiendo que lo hagamos a la luz de la palabra de Dios, que prestemos atención, que la obedezcamos y la escuchemos, porque es segura y porque es confiable. Martín Lutero fue uno de los reformadores del siglo XVI que Dios usó tremendamente, entre otros, para realmente transformar el mundo, pero para renovar el Evangelio que se había perdido en la Iglesia media. Y fue un hombre que se hizo famoso por clavar sus 95 tesis en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y 5 años después de este evento, 5 años después de que clavase esas tesis y todo lo que eso generó, debido a la presión de ciertos príncipes europeos, el emperador Carlos V convocó una dieta, la famosa dieta de Worms. Y él lo único que le interesaba era simplemente mantener la unidad política, no estaba pensando para nada en el bien espiritual del continente europeo. Pero estaba dando cuenta que el continente estaba desquebrajando entre católicos y los supuestos nuevos protestantes debido a la influencia de Lutero y otros reformadores. Así que se llama a esta dieta, se le pide a Lutero que venga, y en esa dieta se suponía que Lutero tenía que retractarse de sus enseñanzas. Tenía que decir que estaba equivocado. Sin embargo, el reformador alemán permaneció fiel a la Escritura. El reformador alemán decidió prestar atención a la palabra de Dios, escuchar y obedecer, a pesar de la presión ejercida por el emperador y la Iglesia Católica. Y el discurso final de Lutero en esta dieta es famoso, es conocido, seguro que habéis escuchado partes de él en algún sitio leído, y solo os leo el último párrafo. Fijaos cómo responde Lutero. Si no se me convence, mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Uno lee estas palabras y piensa que este hombre era un hombre valiente, era un hombre determinado, y en cierto sentido era valiente y determinado, pero realmente la realidad era distinta. Lutero estaba asustado. En su diario pueden ver cómo tenía miedo, tenía temor de lo que esto iba a suponer. Su vida estaba en juego, estaba encarando al emperador del imperio sobre el cual el sol nunca se pone. Pero aún así Lutero, a pesar de que podía morir
simplemente por seguir siendo fiel a la palabra. Fue un hombre que decidió prestar atención a lo que la palabra dice y se sometió a la instrucción de la palabra y no pudo ni quiso retractarse de lo que la palabra enseña, porque